Saludos, mi nombre es Olimar Sinclair y junto a mis compañeros vamos a hablarles un poco sobre la discapacidad intelectual o la trisomía del par 21. El síndrome de Down es una entidad genética debido a la trisomía del par 21, siendo la principal causa de discapacidad cognitiva de origen genético, que se caracteriza por afección multisistémica con principal daño neurobiológico. Incluso es muy probable que las personas afectadas tengan una serie de afecciones médicas a nivel del sistema cardíaco, respiratorio e incluso digestivo. Podemos hablar que las causas más comunes de mortalidad en el síndrome de Down son las enfermedades respiratorias, siendo principal la neumonía. También enfermedades cardíacas congénitas, los trastornos circulatorios y la demencia. En cuanto a su etiología e incidencia, el síndrome de Down es conocido por ser una alteración genética producida por la presencia de un cromosoma extra en dicho par. Esta puede ser producto por una falta de disyunción en la mitosis o por una translocación desequilibrada. En la falta de disyunción de la meiosis, esta se da como resultado a dos células hijas completamente anormales, una de las cuales portaría 24 cromosomas en su estructura y la otra 22 en lugar de 23 cromosomas como correspondería normalmente. En cuanto a la falta de disyunción en la mitosis, esta se da durante las primeras divisiones celulares de una célula embrionaria, generando así un mosaicismo que se caracteriza por tener dos tipos de poblaciones celulares distintas a nivel cromosómico. Y la translocación desequilibrada, esta se da en la que en muchos casos un cromosoma sufre de una ruptura a nivel estructural, dando como resultado un fragmento cromosómico libre, que éste llega a acoplarse a otro par de cromosomas, ocasionando así una trisomía. Incluso muchos autores hablan de que en el 95% de los casos tienen una predisposición materna, en donde la edad de la madre juega un papel importante, ya que la incidencia de la alteración genética aumenta a partir de los 45 años de edad, debido a que la mujer nace con una dotación establecida de ovocitos y estos son susceptibles a las travesías e influencias ambientales de carácter nocivo que pueden llegar a modificarlos y se producen este tipo de alteraciones. Por último, tenemos la incidencia, que esta incidencia, debido a la investigación de muchos autores, este síndrome ha descendido debido al diagnóstico prenatal y a la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora les vamos a hablar sobre la clasificación de la discapacidad intelectual. Se dividen en tres. El primero es la trisomía 21 libre, que corresponde al 95% de los casos. Es al azar y no tiene relación con la herencia. El segundo es la translocación, que corresponde al 4% de los casos y se debe a la unión de dos cromosomas en uno, habitualmente entre el 14 y un cromosoma 21. Y por último tenemos el mosaicismo, que corresponde al 1% de los casos. Se desarrolla en una fase posterior a la concepción, llamando así el mosaico, ya que la mala segregación de los cromosomas toma algunas líneas celulares, por lo que tendremos células con 46 cromosomas y otras con 47, es decir, en algunas células se encontrará la trisomía y en otras no. Características de la salud de la enfermedad general. El cuadro clínico del síndrome de Down tiene un compromiso sistémico, provocando así alteraciones características que se describen en el cuadro que podemos observar. El cuadro se divide por zonas anatómicas. La primera es la cabeza, donde en algunos casos se puede presentar microcefalia con el diámetro anteroposterior reducido, hueso occipital aplanado. Otra de las zonas es la cara, donde podemos observar un aplanamiento facial, pliegues epicánticos, hendiduras palpebrales oblicuas, puente de la nariz ancha, eritema facial continuo, microtia con el hélix doblado. Los ojos son almendrados y presentan manchas de Bruchfeld, blancas y grises en la periferia del iris, visible en el periodo neonatal y desaparecen paulatinamente entre los 12 meses posteriores. En el cuello podemos observar que es corto y la piel exuberante. Y en sus extremidades podemos observar manos pequeñas y anchas, pliegue palmar único, clinodactilia, algunos casos pueden ser acompañados de una polidactilia, pies con amplio espacio interdigital entre el primer y segundo dedo. Además, tenemos otras características como el retardo de crecimiento, retardo mental de diversos grados con un coeficiente intelectual que oscila entre los 25 y 50. Estreñimiento, predisposición alta de leucemia, infecciones, disfunción tiroidea y envejecimiento prematuro. Generalmente, la aparición de signos del Alzheimer es después de los 35 a los 40 años.
En las características de salud bucal en pacientes con síndrome de Down suelen presentar anomalías de características de la morfología orofacial y en la cavidad oral. No solo se afectan estructuras blandas, sino también las duras, como lengua, mucosa oral, labios, labios salivales, velo del paladar, dentición. En la literatura científica nos hablan de diferentes alteraciones orofaciales que pueden padecer los pacientes con síndrome de Down. Entre ellos están la postura con boca abierta, con lengua protuida, como la macroglossia. La lengua, por ser absoluta o relativamente grande, se puede tener fisuras, lo cual a veces atrapan alimentos y producen halitosis. El babeo no está relacionado con la hipersalivación, sino con la postura, con la boca abierta, una lengua protuberante y una musculatura orofacial hipotónica. Son respiradores bucales debido a las fosas nasales estrechas y a veces ocluidas, empeoradas por infecciones frecuentes de las vías respiratorias superiores, que puede provocar una resequedad bucal. Hipotonicidad de los músculos peribucales, los labios, la lengua, que puede dar lugar a problemas con la succión al tragar, el aumento del babeo y la quilitis angular. La enfermedad periodontal grave en los niños con síndrome de Down, haciéndolos propensos de una forma agresiva más generalizada de la periodontitis. Esto puede resultar en pérdida ósea y formación de bolsas gingivales muy profundas. En las características conductuales hay una afección psiquiátrica, unas afecciones neuropsiquiátricas y un envejecimiento prematuro. En las afecciones psiquiátricas se va a observar que pasa autismo, depresión, trastorno de déficit de atención y trastorno obsesivo compulsivo. En las neuropsiquiátricas, déficit de aprendizaje con amplia gama de conductas, demencia, pérdida de memoria, pérdida progresiva de las habilidades que repercuten en el cuidado bucal y personal y la epilepsia. Y en el envejecimiento prematuro son cambios en el cerebro tipo de Alzheimer y riesgo de accidente cerebrovascular, son mayormente mayores de 40 años, pueden presentar arrugas de piel, envejecimiento prematuro y pérdida del cabello. Bueno, ahora en cuanto al abordaje odontológico, es obligatorio verificar el historial médico y dental de cada uno de los pacientes y realizar una evaluación integral para el control de infecciones y eliminaciones agresivas de cualquier infección dental primordialmente, y asimismo evaluar el uso de medicamentos para defectos cardíacos y asegurarse de que el paciente reciba la atención médica adecuada para determinar el abordaje odontológico. En cuanto al abordaje odontológico, debemos utilizar diversas técnicas. Una de las técnicas más utilizadas en el abordaje de pacientes pediátricos es la técnica decir, mostrar y hacer. Esta consiste en explicarle al paciente y demostrarle al paciente lo que se le va a hacer en dicha consulta. Esto también va acompañado de refuerzos positivos, modelados, distracción, comunicación, tanto verbal como no verbal, y por lo tanto se recomienda que la cita sea breve y se centre en un tratamiento específico. Y también la educación a los padres es muy importante, debido a que como este tipo de pacientes tienen este tipo de discapacidad, los padres nos pueden ayudar a colaborar en cuanto a su higiene bucal. En cuanto a los tipos de terapias para implementar en el abordaje, tenemos la musicoterapia, la yoga, decir, mostrar y hacer, y la aromaterapia. En cuanto a la musicoterapia, tenemos que esta técnica o esta terapia actúa directamente en el sistema nervioso central, causando lo que es la disminución de la presión arterial y la disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Es preciso y le genera al paciente una tranquilidad y comodidad al momento de ser atendido en la consulta. En cuanto a la yoga, esta alternativa ayuda a mejorar la hipotonía muscular, corregir posturas incorrectas y mejorar la respiración, al tanto de disminuir la ansiedad. Decir, mostrar y hacer es explicarle al paciente lo que se le va a realizar, lo que se le va a hacer a través de macromodelos, a través de algún material, de manera de que ellos puedan entrar en confianza y estar atentos al momento de la consulta. Y la aromaterapia es la esencia aromática natural que ayuda a mejorar el estado físico y psicológico del paciente. Respecto a los aspectos del componente de salud oral que podrán alterar la calidad de la vida de los pacientes, teniendo en cuenta que los pacientes con síndrome de Down presentan mayor riesgo de desarrollo de defectos bucodentales que influyen negativamente en su estado de salud, lo cual esto va a alterar la vida del paciente, de manera que las alteraciones en la coordinación motora que pueden influir en la destreza manual, esta situación va a alterar la realización de actividades de higiene bucal y la distribución inadecuada de la saliva,
con la consecuente disminución en su acción lícita en la cavidad bucal. Entonces, debido a su discapacidad o debido a esa falta de destreza, ellos van a tener mayor riesgo en cuanto a desarrollar enfermedades bucodentales, lo cual va a alterar la vida y la calidad del paciente. En cuanto a los riesgos, se encuentran a nivel de la encía, debido a que como se les dificulta la higiene, van a empezar a presentar problemas periodontales como enfermedades periodontales con prevalencia, inflamación de las encías, sangrado. En cuanto a los dientes, los pacientes con trisonomía 21 tienden a tener una sobreerupción o tienden a tener retardo en cuanto a los dientes, en cuanto al crecimiento cronológico de los dientes. En cuanto a los labios se van a ver, van a tener unas grietas, se van a ver rojos, inflamados, debido a esa disminución de la acción ilícita en la cavidad bucal. En cuanto a la lengua, vamos a encontrar una lengua con fisuras, vamos a encontrar una lengua enrojecida, blanquecina. Y en cuanto a la oclusión, los pacientes con síndrome de Down van a tener una oclusión esto es como una mordida cruzada debido a este tipo que es característica de este tipo de paciente. En cuanto al plan preventivo de salud para este tipo de pacientes, como hablamos anteriormente, como le afecta la calidad de vida al paciente, debe ser transmitido lo que es a la consulta odontológica. El odontólogo debe tener en cuenta que la angustia de este paciente suele ser mayor, debido a su inhabilidad para poder comunicarse o impedimento físico. Las reacciones del paciente ante una situación odontológica. Por eso es muy importante diseñar un plan preventivo de salud para adaptar ese tipo de pacientes a nivel de la consulta. Lo primero que debemos de hacerle a ese paciente es llevarlo a la consulta, educar tanto al cuidador, al padre, a la persona que lleve el niño a la consulta. Debemos de educar al niño a través de charlas. Esas charlas educativas, ahí es donde les vamos a hablar sobre la importancia del cuidado de la salud bucal y el consumo de alimentos que el niño debe tener un control también de los alimentos que consume para así mejorar lo que es su calidad de vida, su salud y la colonización a bacterias, los cuales originan la caries dental. En cuanto a eso, el niño debe sentirse motivado. El odontólogo debe generar confianza al niño de manera que se adapte a lo que es la consulta odontológica. Por lo tanto, se debe motivar al niño explicando lo que se le va a hacer a la consulta a través de juegos, a través de dibujos, a través de macromodelos, a través de algún objeto que a ellos le llamen la atención para que ellos puedan adaptarse a lo que es la consulta odontológica. A nivel de este plan preventivo también podemos aplicar lo que es la técnica decir, mostrar y hacer. Es decir al paciente lo que se va a hacer, mostrar al paciente con un muñeco, se le muestra a lo que se le está haciendo el muñeco para que él sienta confianza y se deje realizar ese procedimiento, tomando en cuenta que estos niños deben atenderse de manera muy rápida porque ellos al momento de estar en el sillón se fatigan. Y también tomando en cuenta que debe de tener un equipo multidisciplinario para ser atendido al niño, y debemos de estudiar al niño y realizarle los tratamientos lo más rápido posible. Debemos de dar recomendaciones de pastas, de dientes, enjuagues bucales, debemos enseñarle la técnica del cepillado, debemos enseñarle cómo se va a cepillar el niño, debemos de cepillar al niño. El niño debe ser cepillado por sus padres en estos momentos para que él pueda ir adaptándose y así va a reducir lo que es las enfermedades a nivel bucal y hablar el lenguaje lo más sencillo posible y que el paciente se sienta cómodo.